que llevó a cabo ese. Y las personas en Cuba te hablan de la lucha contra bandidos y de los bandidos y no te hablan nunca de los alzados de las Cambrai ni de la guerra civil. El cine, la televisión, la literatura lo desarrolla en ese sentido todo. Bandidos, bandidos, bandidos. Doctora, de nuevo bienvenida aquí al programa. Usted ha relatado la historia, es la historia de cierta forma de su familia, de miembros de su familia. Cuéntenos un poco de ese libro. Bueno, sí, bueno, es una parte del libro. Lo que importa aquí es que yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el señor, el invitado. En definitiva, estos son campesinos que no son muy adinerados ni son muy prósperos, tienen muy poca tierra. La primera y la segunda reforma agraria no los afecta. Son personas que no le debían nada a la revolución y que habían sido muy, muy partidarias de la revolución. Y lo que pasa es que en definitiva se dan cuenta rápidamente de que lo que va a ser la economía política del gobierno comunista y antes de que se declarara comunista no le iba a beneficiar a ellos y se van oponiendo. Y en realidad lo que se ha reprimido mucho es el hecho de que no son agentes de la CIA, ni son gente reclutada por la CIA, sino que la mayoría de los que se alzan a partir de 62, o sea que un año después de lo que fue Valle de Cochino y lo que fue toda esa operación, y van a ser afectados, no van a ser afectados por lo que es la segunda reforma agraria que se da en el año 63. Sin embargo, son sujetos, ¿no?, a los alzados, no solamente una campaña muy, muy brutal, militar, sino que muchos campesinos, o sea, la mayoría de los afectados no son personas que se subieron en armas, sino que son personas que apoyaron a los alzados, no mataron a nadie, le dieron comida y que no solamente son interrogados y muchos de ellos, miles de ellos encarcelados, sino que años después de haber sido rehabilitados, porque esa es la palabra que se usó para sacarlos de la cárcel, es volverlos al campo, esa gente son trasladadas en el año 71 a nuevos pueblos creados por el gobierno en nombre nada más, pero construidos por estos presos. Y más o menos en el 71, entre 10.000 a 14.000 personas, y ahí se involucra mi familia, son hombres, ¿no? Son todos reunidos en Santa Clara, en el estado de Santa Clara, y a punta pistola lo llevan a Pinar del Río, en su gran mayoría, aunque en otros lugares del país se hacen también pueblos modelos, pueblos de presos, y eso hace que ellos sean presos por el resto de su vida, y no solamente ellos, sino que se pasan 4 o 5 años sin poder ver a sus familiares femeninas, y además, cuando llegan esas personas en el 76, son sujetas generación tras generación a un estigma que los hace ser inferiores a los demás ciudadanos. O sea, esa es la gran historia que no se ha contado, que es lo que yo quiero relucir, ¿no? Porque eso es la historia del dolor y de la represión de miles de personas que realmente su único crimen fue apoyar una protesta de parte de un gran sector de campesinos que realmente no se beneficiaron de la revolución, y había que acabar con esa memoria que no se beneficiaron de la revolución y que se alzaron contra la revolución, porque precisamente la revolución, como acaba de decir el señor, supuestamente se hizo para mejorar las condiciones de los campesinos. No, y además el doble discurso, doctora Guerra, que yo estaba mencionando con Yanes ahora, de que muchos campesinos en su momento también en la Sierra Maestra apoyaron a Fidel Castro, y eso sí se aplaudió y en este caso no. Eugenio, estamos hablando de campesinos, de, como ella mencionaba, de gente humilde, trabajadora, que rompe un poco ese mito que se ha tratado de vender, sobre todo en la primera emigración, al principio de la revolución, de que todos eran millonarios, gente de la oligarquía. Esto lo rompe por completo. Latifundistas, explotadores, todo eso. Hay una cosa de datos históricos que sí sería bueno precisar. Desde el 60 hay alzados en el Escambray. Y el primer movimiento masivo de milicianos hacia el Escambray es en los años 60, que se presenta después al final como una gran victoria de la Revolución Cubana que había acabado con el bandidaje en el Escambray. Aquella frase famosa, si se pierde una aguja en el Escambray, la encontramos. Después de Playa Girón, vuelve otra vez el problema, y verdaderamente los alzados estuvieron hasta el año 66. Hubo un momento que Raúl Castro declaró a un periodista italiano que
En determinado momento, en 5 provincias de las 6 que había entonces en Cuba, había alzado. O sea, con excepción de la provincia de La Habana, Pinar del Río, Matanzas, Las Villas, Camagüey y Oriente, tuvieron alzado. Fue una guerra dura, fue una guerra fuerte. El Ministerio del Interior tuvo un papel importante también penetrando a las fuerzas de la insurgencia y Lo destruyéndolas. hacían en aquella época y hoy día, 50 años después, lo siguen haciendo con la oposición. Lo mismo porque es el mismo principio siempre, porque además el régimen cubano no diferencia a la oposición y no tiene adversarios decentes. Todos son mercenarios, bandidos, piratas, mafiosos de Miami. O sea, no hay un adversario decente. Doctora, adelante, dígame. No, yo lo que quiero agregar aquí que es oficial. En el año 62, Juan Almeida es el encargado de lo que es la campaña y la unidad del Ministerio de Interior que se dedica a lo que es la campaña contra los bandidos. Y es muy importante esa palabra precisamente porque había sido usado por los españoles contra los mambíes en el siglo XIX, por Batista contra Fidel en la Sierra Maestra, y que él, Fidel o sus apoyantes decidan que se va a usar contra esta gente, parece lo más irónico del mundo, en definitiva. Pero es en el 62 que se crea esa unidad, y eso según las fuentes oficiales. Ahora, lo que se hizo contra los campesinos fue muy grande porque no solamente como quiero enfatizar, no solamente se le vio al campesino alzado en armas como un enemigo del Estado, sino la mujer, el hijo y el señor, que a lo mejor no se alzaron, pero le dieron apoyo a los alzados. Y de eso vivieron los mismos Bambises, vivieron los de Fidel Castro el 26 de julio, y lo que ven como enemigo del Estado principal es esa gente, ¿no? Porque son como hasta peores, yo diría. Hay un señor que es muy famoso en la zona, un revolucionario, Félix Torres, que fue mayor del ejército revolucionario, que llevó a cabo una campaña muy grande a partir de 63. Fue director de un campo de concentración que de hecho también cito, estoy hablando de un libro oficial del gobierno cubano que se publicó en los años 80 de Luis Crespo, que cuenta del bandidismo en Cuba, así se llama, o en el Escambray. ¿Y qué es lo que narra? ¿No? De que este mayor crea un campo para familias campesinas donde hay un tribunal que va a buscar a personas que apoyaron, no necesariamente en armas, y va a fusilar a cualquiera según lo que es un decreto ley, el número 988, que se opusieran de forma esa simbólica de comida o se opusieran en armas. Era lo mismo, ¿no? Y según esa fuente, 500 personas murieron en menos de 6 meses de haberse creado ese campamento, la Campana se llama, con ese tribunal. O sea que hay mucho ahí que hay que redescubrir, ¿no? Porque estamos hablando de cosas muy serias y como bien se ha dicho varias veces, el uso del término guerra civil es algo que hasta muy recientemente se consideraba un tabú, porque la idea era decidir que nunca hubo oposición a la revolución, mucho menos entre el campesinado de esta zona, y los campesinos de esta zona no eran como los de Oriente. Los de Oriente tenían muy poca tierra en sus manos, eran muy bien dicho proletarios que trabajaban por otras personas. Los del Cambrai no son tan vulnerables, no son tan pobres, no son tan miserables. Por lo tanto, no van a ser tan agradecidos a lo que van a ser esos cambios que provoca la radicalización de la revolución. Por lo tanto, desde el principio están bajo sospecha. Y hay que decir que, en definitiva, esta historia, esta memoria, Raúl Castro, recientemente, en uno de sus primeros discursos, cuando estuvo en Brasil, yo creo que fue en el 2008, él habló de esto y habló precisamente de que hubo una guerra civil en Cuba y usó esas palabras. Ahora, eso violó las mismas reglas que se habían puesto en esos momentos. Y creo que hay que entenderse que no se puede romper las reglas impuestas por los mismos que llevaron a cabo estas campañas sin pensar que eso es una estrategia de coaptar esa historia, claro, sin que se debata esa historia. Y hay que debatir esa historia, hay que recuperar lo que han sido estas experiencias muy dolorosas y muy escondidas de oposición abierta,
¿no? Abierta, simbólica, como se quiere ver, a un proceso que tampoco fue tan triunfalista y tan bueno y tan lindo y tan positivo como han querido pintarla. Eugenio, mencionabas anteriormente el tema de Estados Unidos. Cuando surge la Sierra Maestra, el grupo de Fidel Castro es un movimiento espontáneo. En este caso es un movimiento financiado por el enemigo, por el imperialismo, por Estados Unidos, y no pueden nunca reconocer que existe ese descontento, ese desencanto por parte del ciudadano de a pie, del campesino, del cubano normal con el régimen. Mira, el primer campesino que apoya, que se une a Fidel Castro en la Sierra Maestra y que le manda comida es Guillermo García, que hoy todavía es comandante de la Revolución, correcto, cargo que solamente tienen él y Ramiro Valdés ahora. En los años 60, en la primera oleada masiva de milicianos al Escambray, se pusieron 2 milicianos en cada casa de un campesino, porque el gobierno sabía, a pesar de lo que hablaba públicamente, que los campesinos apoyaban ese movimiento de los alzados contra el gobierno revolucionario. 2 campesinos en cada casa, y aún así, perdón, 2 soldados en cada casa, y aún así, en la noche, los alzados se las arreglaban para visitar y acercarse a sus familias en las casas. Un dato sobre la campana no se fundó en el 63, o sea, la campana venía desde el 60, bastante gente fue fusilada en la campana desde los años 60. Y personajes, es verdad que, como ella menciona, Félix Torres, comandante del ejército rebelde, que el grado de mayor no existía en Cuba en aquel momento, tuvo una participación, pero el principal cazador, como decían ellos mismos, de bandidos y ejecutor, o sea, fusilador de alzado, fue el comandante Raúl Menéndez Tomasevich, que llegó a ser general de la Fuerza Armada, hoy está fallecido. Doctora, termino con usted, le pido que sea breve. Cuénteme, dígame el título de su libro y cómo puede adquirirse. Se llama Visions, desgraciadamente sigue en inglés, no sé si se va a poder traducir al español, pero se llama Visions of Power in Cuba, Visiones de Poder en Cuba, Revolución, Redención, Resistencia, 1959 hasta 71. Lo puede encontrar en Amazon. Ha sido premiado, así que es fácil de encontrar, gracias al Señor. Y creo que abarca muchos temas. Hay un capítulo entero dedicado a esta cuestión del campesinado y sus reacciones a lo que fue la primera y la segunda reforma agraria, que son grandes promesas de la revolución, ¿no? La reforma agraria, y al final creo que si hay algo que se traicionó muy abiertamente, muy brutalmente, fue la reforma agraria primera, que no tuvo nada que ver con realmente el 26 de julio, sino que fue producto de la República y todas las luchas por la independencia que sufrió este pueblo cubano que tanto ha sufrido. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado aquí en el programa y haber compartido con nosotros estos minutos. La doctora Lilian Guerra, como decía al principio del segmento, profesora del Florida University. Eugenio Llanes, gracias, editor de cubaanalysis.com. Vamos a una pausa. Al regreso vamos a hablarles del tema de la eutanasia en Estados Unidos. Se reaviva. Pero ahora, un empresario planea hacer una fortuna con la epidemia del ébola. Ahí tienen por qué. Un empresario busca hacer una pequeña fortuna vendiendo el sitio web ebola.com por $150.000. Se trata de John Schultz, quien afirmó que el precio variará según cómo evolucione la epidemia, por la cual ya han muerto más de 4.000 personas. Defendiéndose de los cuestionamientos a la moralidad de sus acciones, Schultz insiste en que otras compañías importantes poseen dominios como cancer.com y diabetes.com. Además asegura que no está intentando beneficiarse de la tragedia, pero espera vender pronto, antes de que la enfermedad deje de ser un problema a nivel mundial. Hola a todos, soy Pedro Sepsek.